Buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta sesión del lunes del Ateneo que hoy tenemos el placer de compartir con los amigos de la ópera. Tenemos aquí a Almudena de Maeztu, que va a ser presentada por Carmen Segura, miembro de la Asociación de Amigos de la Ópera. Cuando quieres, Carmen. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por vuestro interés. Gracias a Almudena por haber venido, ya la segunda vez. Almudena de Maeztu y Manso de Zúñiga nace en Madrid, mientras François Truffaut estrenaba La Porus, ella presentaba en el Festival de Cannes, también mientras Jean-Luc Godard rodaba y estrenaba Alphaville. Y veremos que después Alphaville tendrá algo que ver también con su adolescencia. Esta película de Godard, si recordáis, sería premiada al año siguiente en la Berlinale con el Oso de Oro. Alphaville. Nace, por tanto, en la época de la Nouvelle Vague francesa, cuando estaba en pleno apogeo. Es la benjamina de 4 hermanos, todos dedicados a la expresión artística y oral, incluida la matriarca, que también cultiva la palabra escrita y su traslación a otros idiomas. En su adolescencia formó parte de la movida madrileña en los años 80, formando parte como guitarra bajista de diferentes grupos, La Mode, Las Brujas, que era un grupo totalmente femenino, y sobre todo Alphaville. En este grupo tocaba el bajo y bueno, la hemos visto protagonizando programas como La Edad de Oro con Paloma Chamorro, que todos recordamos en esa época, ¿no? Es nieta del escritor y político Ramiro de Maeztu y tuvo la inmensa suerte de pasar su infancia y adolescencia en la casa que fuera de su tía abuela, María de Maeztu, disfrutando de su biblioteca, de su música, rodeada de poesía, ensayos, novelas, enciclopedias. Su genética anunciaba ya la mujer polifacética, vanguardista, amante del arte y amante de la música, en su faceta, sobre todo, de erudita maleriana. Estudió Historia del Arte en Londres, en el Hammersmith and West London College, y es experta tasadora de obras de arte con un máster por la Universidad de Alcalá de Henares. Transcurrieron los años y más adelante volvió a verse rodeada de un entorno enciclopédico, pero en esta ocasión el libro, la palabra escrita y leída, tenía brazos y piernas. Y sobre todo, tenía un corazón que transmitía sentimientos y afectos, capaz de devolver palabras de aprecio y reconocimiento que fueron mutuos. Así tuvo la fortuna de compartir su vida con José Luis Pérez de Arteaga hasta una aciaga mañana del mes de febrero de este mismo año. Los estudios de Almudena sobre Mahler han contribuido a que pudiera ver la luz el libro Mahler en el 2007, sobre todo en su parte biográfica, de José Luis Pérez de Arteaga, y en el año 2010 escribió Alma Mahler Gropius, libro que presentó en esta misma ciudad recientemente, en octubre de 2012. Y termino. Ha transcurrido la cálida primavera, las vacaciones de verano, y en este benévolo otoño, hasta ayer, que se transformó en un infierno, tenemos el privilegio de contar hoy aquí con ella para que nos transmita de nuevo su pasión por el arte musical desde la perspectiva de una mujer atenta, siempre inquieta intelectualmente y comprometido con su tiempo. Gracias, Almudena, gracias, Jane, por estar hoy aquí. Y gracias a ustedes. Bueno, pues hay que ver cómo te lo has trabajado. Impresionante.
todos. No sé si se me oye bien. Gracias por venir. Bueno, esta es una conferencia sobre la mujer y la música. Pero yo no venía aquí a hablar de feminismo, ni de opresión machista, ni de cuáles han sido las circunstancias por las cuales las mujeres hemos estado oprimidas o hemos sido invisibles a lo largo de toda esta historia, no. Lo que vamos a tratar de demostrar y de explicar aquí es que la mujer ha estado siempre presente en la música y que ha estado y que ha hecho, escrito e interpretado música tan bien o mejor que cualquier hombre. Si utilizamos las fuentes de información actuales, podemos comprobar que las mujeres que se han dedicado a la música son muchas. En Wikipedia no hay más que buscar la entrada Female Women Composers y salen más de 1000. Pero ¿por qué no se han conocido hasta ahora? ¿Por qué son más populares que los músicos masculinos? Bueno, es fácil, la historia la escriben los hombres. Esto significa que si bien muchas músicos femeninos pudieron y llegaron a conseguir bastante popularidad en sus épocas, los años posteriores se encargaron de encerrarlas en un cajón de la historia. La música, pues, nunca ha sido ajena a la mujer. La mujer ha estado siempre presente, ha sido parte, partícipe y protagonista. La mujer ha formado parte de la música desde el principio, en cualquier aspecto. Hay compositoras, intérpretes, cantautoras, juglares, directoras de orquesta y estudiosas y musicólogas, pero no ha sido siempre visible. Por su condición femenina, no ha sido la mayoría de las veces tan prolífica como el hombre, ya que muchas veces debía ejercer su papel de madre. Pero las mujeres que han hecho música de su tiempo. En tiempos de Monteverdi ya había mujeres componiendo óperas. En tiempos de Bach, mujeres que escribían sonatas para clave. En tiempos de Mozart, mujeres que escribían conciertos de cámara, y en tiempos de Beethoven, mujeres que escribían sinfonías románticas. Pero vayamos al principio. La música, como sabemos, es la combinación de sonidos en el tiempo. Evidentemente, ha evolucionado con el propio ritmo de la humanidad. Los primeros instrumentos primitivos, con ligeras variantes, existen en casi todos los países y culturas y pueden agruparse en estas familias: percusión, viento y instrumentos de arco. Todos ellos eran fabricados en diversos materiales muy rudimentarios: piedra, madera, hueso, pieles de animales, cañas, etc. Por periodos, en el paleolítico y neolítico encontramos flautas de hueso con varios agujeros, pero también tenemos tambores y sonajeros hechos con arcilla que ya conocían y además se utilizaban para construir vasijas y ornamentos. Del mismo modo, derivado del arco de caza, aparece el instrumento de cuerda sencillo tocado con un arco pulsado. En la Edad de Bronce aparecen algunos de estos instrumentos construidos en metal, así como los cuernos, que posteriormente darían lugar a las trompas y las trompetas. Y ya vámonos a 4000 años antes de Cristo. Los sumerios ya utilizaban en Mesopotamia la lira, el arpa, determinados tipos de laúd primitivo, trompetas rectas y un buen número de instrumentos de percusión, tambores y timbales, entre otros. Todos ellos profusamente adornados en ocasiones con metales preciosos. Y esto nos lleva a Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Hace unos 5000 años nos encontramos allí el primer poema escrito y firmado. Y no es el Gilgamesh, el que todo el mundo más o menos conoce, se trata de algo anterior. Son los himnos y poemas de Enheduanna. Enheduanna, princesa de Ur, vivió en un reino donde se inventó la escritura ahora llamado Irak, y ella fue la primera escritora. Fue el primer ser humano que firmó sus palabras, y también la primera mujer que dictó leyes y fue astrónoma, sabia de estrellas, y sufrió pena de exilio, y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir desde una fiesta. ¿Cómo era la música en Mesopotamia hace 5000 años? Pues no estaba inventada la notación musical, pero por las tablillas y restos reconocemos los instrumentos. Había de cuerda percutida, como hemos dicho, arpas, cítaras y liras, y flautas de madera, pífani y instrumentos de percusión. Enheduanna compuso 42 himnos dirigidos a los templos de toda Sumeria. Su obra famosa es la Exaltación de Inanna, en la que expresa su devoción a la diosa Inanna y también detalles de su propia expulsión de Ur. Aún sin conocer las melodías, que evidentemente no podemos saber, solamente podemos conocer los instrumentos que se tocaban, y sí podemos hacernos una idea de la rítmica a partir de los textos. Aquí vamos a escuchar ahora uno de los himnos a la diosa Inanna, cuya letra traducida del sumerio nos dice: ¿en quién la luz aparece? Una luz radiante amada por cielo y tierra, tiara coronada, sacerdotisa del más alto Dios, mi señora, tú eres la guardiana de toda tu grandeza. Tu mano sostiene los 7 poderes, tú alzas los poderes de ser, tú los has colgado sobre tus dedos,
Tú has reunido los muchos poderes, los has abrochado ahora como collares sobre tu pecho. Y como evidentemente no sabemos cómo sonaba la música, pero conocemos los instrumentos de la rítmica, podemos hacernos una idea de cómo sería la música mesopotámica hace 5.000 años escrita por una mujer, que sonaría así, más o menos. Dentro del grupo de percusión, los rótalos, címbalos, xilófonos y otros. En Roma, además, durante el Imperio se le dio gran importancia al órgano, que ya había nacido en Egipto, como hemos visto. Concretamente, este instrumento, el órgano, en la Edad Media pasa a ser un instrumento religioso. Y de hecho, fue el único instrumento que se permitía en el ámbito de la música religiosa. En cualquier caso, a pesar de las restricciones impuestas por la religión, cuya influencia durante este periodo en Europa está fuera de toda duda, la música profana tenía su campo, en contraposición a la religiosa, y iban apareciendo los juglares y trovadores. Estos utilizaban a modo de acompañamiento, porque eran medio poetas, medio músicos, sencillos instrumentos de percusión o de cuerda.
Lira Monocordio. Es a partir de aquí cuando ya podemos empezar a hacer las diferenciaciones entre lo que es la música popular, que ahora llamaríamos pop, y la música clásica o música escrita. Por un lado están los juglares que cantan y se transmiten las canciones oralmente, y por otro lado ya empieza la música a ser estudiada como una ciencia o una asignatura. Posteriormente se utilizó el arpa, la guitarra, las chirimías y las flautas. Al final de la Edad Media ya se utilizaban un gran número de instrumentos de todo tipo: laúdes, guitarras, salterios, violas, cornamusas, órganos portátiles, flautas, trompetas, trompas, xilófonos y tambores. Allí, en el siglo XI, en los monasterios, sobre sus escritoria, los monjes y monjas copiaban los manuscritos clásicos y mantenían vivos a Platón y a Aristóteles y escribían tratados de física y de botánica y hacían música. En el siglo IX, el italiano Guido d'Arezzo inventó por fin un método para trasladar al papel las notas musicales, la combinación de los sonidos en el tiempo, e inventó los tetragramas y el primer solfeo. Aparecieron los cantos gregorianos. Este término gregoriano se refiere a un tipo de canto que es llano, simple, monódico, es decir, con una sola voz, y con una música que está muy supeditada al texto que se utiliza en la liturgia de la Iglesia Católica. Sus orígenes están en la práctica musical de las sinagogas judías y en el canto de las primeras comunidades cristianas. La denominación se debe al Papa Gregorio Magno, aunque el Papa no componía canto gregoriano, sino que lo recopiló. Fue a partir del siglo IX cuando empezó a asociarse su nombre a este compendio musical, sobre todo gracias a la biografía escrita por Juan el Diácono. Desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada, que debía realizarse no de manera puramente material, sino con devoción. Como decía Pablo de Tarso, cantando a Dios en vuestro corazón. El texto era, pues, la razón del ser en el canto gregoriano. En realidad, el canto de texto se basa en el principio de San Agustín: el que canta bien, ora 2 veces. El canto gregoriano jamás podría entenderse pues sin el texto, que tiene prelación sobre la melodía y es la que le da sentido. Estas partituras están escritas, sus partituras están escritas en el tetragrama de Guido d'Arezzo, es decir, en estas famosas 4 líneas. Y ya en este contexto del siglo XI tenemos de nuevo a una gran mujer haciendo música. A la misma, y desde luego una música está a la altura de cualquier hombre. Se trata, como no, de Hildegarda von Bingen. Hildegarda von Bingen fue abadesa, dramaturga, teóloga, pintora y compositora, conocida como la Sibila de Rin. Fue también famosa por ser la primera mujer que predicó en las plazas públicas. Nacida en Renania a los 8 años, fue confiada a las monjas benedictinas y a la abadesa Judith de Spanheim para su educación. Estudiosa incansable, pronto tomó los hábitos y a la muerte de la abadesa fue elegida su sucesora por sus grandes dotes de mujer práctica y excelente organizadora. Afirmaba estar iluminada y en una de sus numerosas visiones, según dice, una voz le dijo: cuenta y escribe lo que ves y oyes. Y así lo hizo. Escribió libros explicativos de los evangelios, un tratado de ciencias naturales, otro sobre el cuerpo humano y sus enfermedades, incluyendo y con preciosos dibujos suyos, todo tipo de imágenes, poemas, vidas de santo y, por supuesto, escribió música. Himnos, responsos, misas y una representación sacra que constituyen hoy una auténtica joya para los estudiosos musicales en este periodo artístico. Una de sus frases más célebres fue: la mayor bendición tiene forma de mujer. Fundó 2 monasterios como abadesa benedictina y murió a los 81 años. Vamos a escuchar un ejemplo de su obra. Se trata de este Caritas Abunda, el amor abunda, escrito según los cánones de la época. Este Caritas Omnia dice: el amor abunda en todo, de lo más oscuro a lo más sagrado. Más allá de las estrellas, amándolo todo exquisitamente, él le dio el beso de paz al Rey Supremo. Oh
Y llegó esa explosión de avidez por el conocimiento que fue el Renacimiento. Pero vamos a pararlo. Que fue el Renacimiento. Y la monodia se transformó en polifonía, donde varias voces cantaban a la vez. Durante los siglos XVI y XVII se produce un importante desarrollo en los instrumentos. Aumenta la potencia sonora y aparecen nuevos. Se agrupan por familias y el clave aparece también llamado clavecín o clavicémbalo. Adquiere una gran importancia así como el laúd. En el XVII ya se desarrolla la idea de las agrupaciones instrumentales y aparecen las orquestas de cámara. Monteverdi escribe su primera ópera Orfeo y nace un nuevo género musical, partiendo, como no, del alto sacro y de los altos sacramentales. Ya en el siglo XVII, cada corte y cada parroquia contaba con una capilla y con un maestro de capilla donde los niños aprendían música desde pequeños. Y es a partir de ahora, en Italia, durante el Renacimiento, cuando empezamos a encontrar la huella de muchísimas mujeres músicos y es cuando empiezan a abundar de verdad las mujeres compositoras. Pongamos el ejemplo de Francesca Caccini, por ejemplo. Hija del compositor y cantante Guido Caccini, viaja con toda su familia a Florencia y es el padre el que la inicia en el mundo de la música. Actúa por primera vez en público como cantante en la boda de Enrique IV de Francia con María de Médicis en 1600. Su padre participó en la organización y en la composición de la música para esta ceremonia. En 1604 los Caccini viajan al completo a Francia. Enrique IV queda impresionado con sus actuaciones y le propone que se queden en la corte. Sin embargo, los funcionarios florentinos se opusieron y ella, Francesca, regresó a Italia, donde su fama siguió creciendo. Poco tiempo después atrajo la atención de Claudio Monteverdi, que, impresionado por su canto, la alabó. En 1607 contrajo matrimonio con un miembro de la Camerata Fiorentina, Giovanni Battista Signorini. A principios de su carrera actuaba con sus padres, hermano y hermana con el nombre de Concerto Caccini, pero más adelante formó el grupo con su hermana séptima y el ejecutante romano Vittoria Archilei. En esta época recibió en ocasiones el nombre de la Cecchina. Durante este tiempo empezó a desarrollar su habilidad como compositora. Conjuntamente con el libretista sobrino de Miguel Ángel, y que también se llamaba Michelangelo Buonarroti, escribió música para anuncios intermedios de la corte de los Medici y también empezó a escribir las recién estrenadas óperas. Antes de 1618 era uno de los empleados mejor pagados de la corte y cobraba más que su padre. En 1625 obtuvo uno de sus mayores éxitos con una ópera, La liberazione di Ruggero dall'isola d'Alcina, la liberación de Ruggero de la isla de Alcina, compuesta para la visita del príncipe Ladislao Segismondo. Ópera que fue interpretada en Varsovia en 1628, siendo la primera ópera italiana representada fuera de sus fronteras y escrita por una mujer. Insistamos en ello. Los datos de los últimos años de su vida son pocos. Hay documentos en los que aparece una Francesca Caccini muerta en 1640, aunque otras dicen que muere en 1630. Vamos a escuchar de toda la música, no vamos a escuchar una de sus óperas completas, pero vamos a escuchar del primer libro de música de 1618, su romanesca. Tiene varias canzonetas de este tipo, que las otras son un soneto, un madrigale, un aria, una canzonata, un salmes, moretto, un himno. Esto, aquí ya hemos llegado a música con mayúsculas, tal y como más o menos la podemos conocer todos, con su melodía, tocada por el violín, su clave, su laúd, y juzguen ustedes mismos.
¿Y dónde aprendían música las mujeres en el siglo XVI-XVII? Bueno, como sabemos, la sociedad estaba organizada en un sistema estamental en el que estaba la Iglesia por un lado, la nobleza por otro lado y el pueblo y la burguesía por otro lado. Dentro del pueblo y la burguesía, si tú pertenecías a como era un sistema gremial, si tú pertenecías a una familia de músicos, aprendías en el taller de tu padre o de tus hermanos o de tus tíos, y allí, como hemos visto en el caso de Caccini, te incorporabas directamente a ser un músico profesional. Si eras una monja, pues estabas en el convento, y en el convento tenías tu capilla y ahí estudiabas también y podías cantar todos los días en vísperas por la mañana y escribir. Y si eras pertenecías a la nobleza, pues probablemente tendrías unos profesores donde te enseñaban, además, para cualquier mujer noble, como complemento de su educación, o aprender a tocar o bien el arpa, o bien el violín, o bien a cantar, o bien el clave para, además, aparte del complemento, poder distraer a las visitas, etc. En el siglo XVIII se produce un gran avance técnico en los instrumentos y fundamentalmente en el viento, con sistemas de llaves que permiten conseguir mayores prestaciones musicales como velocidad, afinación, expresividad, etc. Aparece el piano, que va desplazando paulativamente al clavecín y al clavicordio, sus padres, sus antecesores directos. Y llega el barroco, y con él llega a Europa Luis XIV, el rey Sol. Y en esa corte no solamente contó con compositores, sino también con compositores, entre las que ya había muchas. En esta época francesa destaca sin duda Elisabeth Jacquet de la Guerre, que nace en 1667 y muere en 1721. Nace hija de Claude Jacquet, una organista de la iglesia de la isla de San Luis en París, y tuvo 3 hermanos, Nicolás, Anne y Pierre, que todos fueron músicos. Elizabeth comienza en la interpretación de instrumentos de tecla a edad muy temprana, siendo presentada por su padre a Luis XIV con tan solo 5 años de edad como una niña prodigio. Comenzó tocando en la corte, donde deleitaba con emoción dedicatorias a las personas de la corte hasta la muerte del rey. En los diarios parisinos aparecen críticas de algunas de sus actuaciones en las que se puede leer: canta las cosas más difíciles, toca el clavicémbalo y es capaz de acompañarse a sí misma, compone música y puede hacerlo en todas las tonalidades. En 1684 se casa con Marie de la Guerre, organista, y se muda a París, donde siguió actuando en conciertos y dando lecciones particulares, y allí todos los grandes músicos de la ciudad llegaban para oírla tocar el clave. En 1694 la Real Academia de Música Francesa le estrena una ópera, Céfalo y Procris, que consiguió un apabullante éxito. En el año 1700 se divorció, y siendo el suceso más trágico en su vida, también perdió a su único hijo con 10 años de edad, que era, igual que su madre, un prodigio del clave. Hasta 1707, Elizabeth permaneció en un triste silencio profesional, pero empezó de nuevo su vida en la música, esta vez investigando en las nuevas formas italianas de la sonata y la cantata. En 1708 publicó el primer libro de cantatas en lengua francesa de la historia, y sus obras para clavicémbalo nada tienen que envidiar a los compositores masculinos de su época, incluido François Couperin. Así que vamos a escuchar a una compositora de la Francia de Luis XIV, que parece Händel o Lully, o que está a la altura de cualquier otra. Y aquí porque se me ha...
Acaban de escuchar a una compositora barroca, contemporánea de Händel, de hecho es un par de décadas anterior haciendo música como Händel. Pero no sería hasta después de la Revolución Francesa cuando se institucionalizaría la enseñanza de la música en las escuelas laicas. Justo antes, los primeros conservatorios como tales eran orfanatos, a los que se enseñaba música y los pagaba la nobleza. Pero llegó la Revolución Francesa y estos orfanatos se convirtieron en instituciones públicas, los conservatorios de música. A estas alturas ya había mujeres que eran famosísimas como intérpretes, cantantes, pianistas, músicos en general que se ganaban la vida en los escenarios. También seguía habiendo música popular, pero el público adoraba a las mujeres que eran buenos intérpretes. A nivel doméstico, las mujeres de la nobleza y la burguesía seguían aprendiendo música. Musicalmente, los instrumentos se perfeccionaron y las orquestas pasaron de ser grupos de cámara de hasta 25 miembros a convertirse en grandes conjuntos filarmónicos. Es la época del gran sinfonismo, es la época de Beethoven. Y como representación de este momento musical, vamos a hablar de otra francesa, Louis Farrenc. Se trata sin duda de la gran compositora del siglo XIX francés, hija de un escultor, Jacques Dumont, que consiguió el premio de Roma. Empieza sus estudios con profesores particulares hasta que sus padres la envían a estudiar con Johann Nepomuk Hummel, profesor del Conservatorio de París. No sabemos si estudió o no estudió porque en aquella época los conservatorios todavía no admitían mujeres. Se casó con un flautista, juntos empezaron a hacer una vida de concertistas hasta que ella quedó embarazada. Pero ella siguió componiendo y su fama creció hasta el punto de que hacia 1830 el Conservatorio de París le ofrece una plaza fija como catedrática de piano, un cargo en el que permaneció durante 35 años. Escribió obras orquestales para piano, música de cámara y corales. Es sorprendente que esta música no se escuche más en las salas de conciertos porque es pura fuerza, casi digna del primer Beethoven. Vamos a escuchar el principio de su sinfonía número 2.
estoy haciendo una idea de la tesis de esta charla, si me lo permiten, es decir que, como ya he dicho al principio, que las mujeres no solamente han estado allí desde el principio, desde muy principio, sino que han hecho música tan buena y tan de su momento como cualquier hombre. De hecho, en el siglo XX las nuevas tecnologías ya se aplican a la música y aparecen toda una serie de instrumentos que desde el principio cuya característica común es la electrónica y la emisión de sonidos completamente nuevos. El único límite a las posibilidades tímbricas es la imaginación del artista. Cualquier sonido que se nos pase por la mente puede ser realizado y tratado musicalmente. A principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, las artes empiezan a deconstruirse, a liberarse de los rigores de la forma. La música empieza a perder la tonalidad y surge la atonalidad. Es un camino arduo que desembocará primero en el serialismo, primero en el dodecafonismo y después en el serialismo y de ahí al serialismo integral. Un camino que personalmente yo pienso que es un callejón sin salida, pero que había que probar y que había que transitar. Aquellos caminos dieron los primeros pasos y entre esas personas que dieron los primeros pasos de la tonalidad y de la música también hay mujeres, ¿cómo no? Vamos a coger el ejemplo de Germaine Taillefer, que es la única música que pertenecía al llamado Grupo de los Seis, un grupo francés que se crea en París a principios del siglo XX. Nace en 1892 en las afueras de París y se inicia en el piano con su madre y comienza desde muy joven a componer pequeñas obras. A pesar de la oposición de su padre, en 1904 entra en el Conservatorio de París como pianista prodigio. En 1913 conoce a Darius Milhaud, a Georges Joly y a Arthur Honegger en una clase de contrapunto y comienza a frecuentar el medio artístico de Montmartre y también el de Montmartre. Conoce a Apollinaire, a Lorentzan, a Coelfort, a Ferdinand Léger, a Emmanuel Sentor, conoce a Picasso y a Modigliani. Y es en el taller de uno de ellos donde tiene lugar el primer concierto que dan el llamado Grupo de los Seis, que se llamaba así, basándose en lo que había sido en Rusia el Grupo de los Cinco. Conoce mucho a Maurice Ravel, se hacen muy amigos, Ravel la ayuda, ella se va a menudo a ver a Ravel a su casa, dan largos paseos, inician una amistad muy intensa, se nota mucho la influencia de Ravel en la arquitectura y quizá podría decirse viceversa, y de repente termina esta amistad. No se sabe muy bien por qué, pero no se vuelven a ver y nunca se vuelve a hablar de por qué termina. Se casan 2 veces, tiene una única hija y finalmente se divorcia y a los 84 años sigue siendo acompañante de niños en la École d'Alsacienne. Ha escrito de todo. Taillefer escribe música incidental, escribe óperas, escribe música orquestal, escribe música de cámara, música para radio, música para televisión. Es una música como los músicos contemporáneos del siglo XX que consiguen vivir de la música y además lo hacen muy bien y con un trabajo perfectamente digno hasta el final de su vida. Vamos a escuchar una pieza, o parte de una pieza, de 1920, de los tiempos de su amistad con Ravel. Y veremos que es una música donde ya la forma está perdiéndose y donde es muy cromática y casi impresionista, muy de su época, muy de los tiempos de Fauré. Y de Ravel, por supuesto.
menos ustedes una idea. Bueno, y en 1952 ya llegamos a la segunda mitad del siglo XX y al año 2017, que es donde estamos ahora. En la segunda mitad del siglo XX es cuando están el IRCAM en París y está la escuela de Darmstadt en Darmstadt, y allí se está haciendo una música muy vanguardista, muy brutal para el oído, si me permiten ustedes la expresión. Ya a partir de ahí hay una serie de músicos, como puede ser Stockhausen o Xenakis, que donde ya la forma está completamente rota y da igual si lo que se escucha en el oído es bonito, es feo, duela o no duela. Es una manera de expresión muy matemática que, como ya he dicho antes, llega a un callejón sin salida, pero sin embargo hay que transitarlo. Y también lo transitan mujeres. El mayor exponente en este tipo de música, y yo creo que la compositora más famosa actualmente, es una mujer finlandesa que se llama Kaija Saariaho, que actualmente vive en París. Ha estudiado en el IRCAM con Pierre Boulez, ha estado en Darmstadt, ha pasado por Nueva York, la estrena en óperas en Salzburgo, la estrena en óperas en todos lados. Sus 3 óperas tienen libretos del escritor Amin Maalouf y sigue viva y componiendo y trabajando igual que hubiera trabajado Germaine Taillefer o cualquiera. Vamos a escuchar, esto sí que va a ser lo voy a cortar un poquito antes porque esta música, como sabemos todos, es muy complicada de escuchar, pero hay que oírla. Entonces no solamente ya es, podríamos decir que está a la altura de Yanis Xenakis o de Francisco Guerrero, si hablamos en términos de compositores españoles contemporáneos. Y Kaija Saariaho suena así. Eso también pasa en el pop. También le pasó a Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra, o a Nora Jones, que es hija de Ravi Shankar. El nombre ayuda. Como os imaginar, ninguna de estas mujeres a las que acabo de mencionar llegan al nivel de las que hemos escuchado, pero o sea, es un nombre que pesa demasiado y aunque su corpus compositivo se limita normalmente a canciones para piano u obras de cámara. Mención aparte merece la presencia de las mujeres en la música popular. Con el nacimiento del siglo nace también el jazz, que es básicamente una improvisación sobre un tema musical. Es decir, no es música escrita. En este campo destacan muchísimas mujeres: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Sarah Vaughan. Pero lo que ocurre es que el jazz nació y se desarrolló en los prostíbulos negros, y allí las mujeres no querían ser muy bien vistas, no querían ser vistas como es lógico. Con lo cual, apenas hay instrumentistas en el jazz, aunque sí, como hemos dicho, cantantes. Con los años, un poco de décadas, el jazz y el gospel se mezclan con el jazz y nace el soul. Y allí la reina del soul es de nuevo una mujer, Aretha Franklin. Pero también están Gladys Knight, o Shirley Bassey, o Etta James, o Diana Ross, o Donna Summer.
que también hicieron que el mundo entero se asombrara por primera vez de las capacidades vocales de la música negra, que luego ya fueron reconocidas en óperas con intérpretes como ustedes conocen, como Jessie Norman, por ejemplo. En el folk también hay bastantes cantautoras, Joan Baez, Jenny Mitchell, Dolly Parton, en el caso de España, mujeres como Cecilia o en Chile, Violeta Parra. En el flamenco hay pocas instrumentistas, pero casi todas son cantantes o bailadoras. Y en el rock pasó lo contrario que pasó en la música clásica. Si bien en la música clásica el saber música era un complemento de la educación para una dama, si esa dama en el siglo XX elegía el rock, porque el rock era para degenerados, drogadictos, borrachos y salvajes. O sea que en una familia era complicado que a una chica le dejaran salir a tocar en un grupo de rock o a cantar en un grupo de rock o a dedicarse al rock. Aún así, desde los primeros 60 hay grandes mujeres rockeras como Patti Smith o Janis Joplin. Y desde tiempos inmemoriales, si recordamos todos con faldas y a lo loco, había orquestas de chicas. En Auschwitz había una orquesta de mujeres también que se hizo muy famosa. A partir de ahí las mujeres se han incorporado ya directamente y se puede decir que en el caso de mujeres fuertes como Beyoncé o como Madonna, ellas ya no es que se dejen explotar sus cualidades femeninas por los masculinos, es que ellas mismas utilizan esas cualidades femeninas que tienen como armas de conquista y como armas que pueden sumar al arte que tienen. Y vamos a terminar, otra cosa es el ballet, por supuesto, que ha sido esencialmente femenino a lo largo de la historia desde el principio. Y vamos a acordarnos de las Spice Girls que triunfaron con el lema del Girl Power. Pero vamos a terminar con una mujer que no es una compositora, sino una intérprete. Y como los organizadores de esta charla son los amigos de la Ópera de Santiago y el Ateneo de Santiago, escucharemos a una cantante de ópera. Vamos a dejarnos de oír de compositoras y vamos a escuchar a una intérprete. Se trata, como no, de María Callas, cantando como usualmente ella sabía hacerlo a la luna, en este Casta Diva que canta Norma de Vincenzo Bellini. Y esto lo ponemos también para quitarnos un poquito de la música del siglo XX.
Con esta necesidad terminamos dejando solamente un pensamiento al aire. Y es que si el ser feminista significa que, como decía María de Maeztu, que toda mujer que se precie de serlo tiene el deber y la obligación de participar de alguna manera en la cultura, la música ha sido feminista desde siempre. Porque siempre, como hemos visto a lo largo de esta charla, desde el momento uno en el que nacen los primeros himnos, hay una mujer. Y con dejemos que esto continúe así, o que se haga todavía más grande, y que no se olviden las grandes compositoras y las grandes intérpretes. Ahora lo tenemos más fácil, pero todavía queda una enorme labor de difusión y de búsqueda. Muchas gracias por venir.